brutal, está demasiado bueno. Así que vamos a partir. Les pido que me acompañen en oración entonces y vamos a darle gracias al Señor por esta tarde y también pedir su ayuda en este estudio. Padre amado, te damos muchas gracias en esta tarde. Queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos reconocerte, Señor, como el Dios de nuestra salvación, el Dios de nuestra redención, el Dios que ha provisto, Señor, un sustituto para nuestros pecados, para nuestras maldades, para nuestras iniquidades, para que cada una de nuestras malas acciones fuesen perdonadas por ti. En esta tarde te queremos glorificar y te queremos exaltar y reconocer como el único Dios verdadero y como el Dios de nuestra salvación, aquel que obró desde el principio de la creación por nuestra redención. Te queremos dar las gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra, que es el testimonio de todas las obras que tú has hecho. Y es, Señor, también una instancia, es un lugar donde nosotros podemos encontrar la verdad, donde podemos encontrar tu carácter, donde podemos encontrar tus hazañas, tus acciones, pero sobre todo donde tu Espíritu Santo puede comenzar a trabajar en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por proveernos esta tarde, no solamente tu palabra, sino que también este momento, esta instancia. Gracias por la gracia común que tú nos has dado como país, de tener tranquilidad, de tener tecnología, de contar con todos los avances para que nosotros podamos encontrarnos con nuestros hermanos sin necesidad siquiera de salir de nuestra casa. Señor, en medio de toda la pandemia y en medio de todas las dificultades que este mundo está teniendo, nosotros somos muy privilegiados y muy bendecidos. Tú sin duda, Señor, has sido bueno y nos has dado mucho, más de lo que pudiésemos merecer e imaginar. Así que esta tarde te queremos glorificar, te queremos exaltar, Señor, y también te queremos pedir humildemente que tú nos hables. Todos los días necesitamos que tu voz hable a nuestras vidas. Necesitamos que tu palabra, Señor, nos alimente, que tu palabra nos renueve, que tu palabra transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Por eso en esta hora, Señor, te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos guíe a todo entendimiento y a toda verdad. Rogamos, Señor, para que en el nombre de Jesús tú ilumines nuestro entendimiento, de tal forma que podamos dejar atrás nuestra vana manera de vivir, esos pecados que muchas veces están ahí en nuestros corazones, esas malas acciones, esos problemas de carácter. Rogamos que tu palabra, Señor, profundice en nuestro corazón y llegue hasta esos rincones más oscuros donde nadie más nos ve, solo tú. Te queremos pedir sobre todo, Señor, que este día tú nos guíes para que podamos crecer en temor reverente, para que no simplemente escuchemos tu palabra y sepamos de ti, sino que verdaderamente podamos ser obedientes y temer ante tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, pero también te damos las gracias porque sabemos que tú obras así. Muchas gracias. Amén. Amén, Señor. Bien, muy bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Qué rico que nos podemos volver a encontrar y como recién decía en la oración, creo que es súper bueno siempre reflexionar que esta es una bendición, ¿cierto? El poder conectarnos, el poder escuchar la palabra del Señor y compartirnos la palabra del Señor, edificarnos mutuamente en medio de todo lo que pasa en este mundo y en todos los sistemas, ¿cierto? Colapsados que tenemos. El Señor igual nos ha provisto estas instancias de paz, de tranquilidad, de amor, ¿cierto? Y de su palabra. Así que es súper lindo también traer eso al corazón, a la memoria y dar gracias a Dios por eso. Y esta tarde vamos a seguir viendo, revisando el libro de Éxodo. La semana pasada estuvimos iniciando el capítulo 10, es ahí donde nos quedamos. Y hoy día pretendo avanzar en lo que nos queda del capítulo 10 y probablemente ir avanzando rápidamente en los capítulos 11 y 12 porque son más bien capítulos bien aparejados, bien emparejados, que son capítulos que tratan una sola unidad temática. Entonces hemos estado revisando todos estos días domingos pasados las plagas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de más o menos el contexto general donde ocurren las plagas? ¿Alguien que pudiese, en palabras breves, explicar un poco esos acontecimientos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Si alguno de ustedes lo recuerda. El que desea hablar. Yo podría hacerlo, pero me gusta que ustedes participen también para que ustedes se sientan partícipes de todo. No sé. ¿Se ve mi cara moviéndose cuando yo hablo? ¿Los demás? ¿Ven mi cámara bien? ¿Sí? Ah, sí. Sí. Debe ser un problema de tu camarita.
Ya, vamos a salir y volver a entrar entonces, Pero Felipe. ese arregló. O sea, yo ahora te veo moverte a ti, Marce. Sí, sí, Pero se escucha el audio, pero no, ya. nosotros no te vemos, así que Ya, vamos a ya. salir y vamos a entrar de nuevo, ¿ya? Ya, súper. Ujú. ¿Los demás? ¿Se escucha bien? ¿O están ahí? Sí, Sí, se escucha bien. perfectamente. Ya. Sí. Hola, Ale, ¿cómo estáis? Hola, tanto tiempo. Sí, bienvenida de vuelta. ¿Los demás Gracias. pueden hacer esa explicación o solo si pueden, no se sientan presionados? Pero si no, yo lo puedo hacer. Ya, denle nomás, profe. ¿Le doy yo la explicación? Oye, Enrique, aquí está metiendo la cuchara. ¿Y qué dice Enrique? ¿Quiere hacerlo él? No, a lo que tú estabas diciendo, a lo que tú estabas preguntando. Te decía que le dieras tú nomás. Sí, le doy yo. Sí, porque parece que nadie más se quiso lanzar. Pero bueno, hemos estado viendo toda esta semana, ¿cierto? La parte que yo creo que es como un momento muy crítico en la vida del pueblo de Israel, antes de que se configurara propiamente tal como pueblo. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que es una familia que creció grandemente en la tierra de Egipto, producto de, ¿cierto?, los años que pasaron ahí, de abundancia probablemente, también pudieron fructificar, se multiplicaron, y producto de eso, ¿cierto?, Faraón y sus séquitos decidieron que se habían convertido en una amenaza y a partir de eso decidieron esclavizarlos, ¿cierto?, subyugarlos. Revisamos entonces que un varón, ¿cierto?, que Dios llamó de manera muy especial, que era Moisés, ha recibido una palabra, ¿cierto?, en el desierto para que volviese a esta tierra donde él había salido, ¿cierto?, para libertar a este pueblo que estaba ya sufriendo muchísimo bajo la opresión de Faraón y del gobierno de Egipto. Producto de esto, ¿cierto? Nosotros sabemos que Dios envía a Moisés con un propósito que es liberar al pueblo, pero no es simplemente una liberación así como así, sino que Dios había organizado, previsto, tener podríamos decir, ¿cierto?, un despliegue de su poder, un despliegue de su gloria, a partir del uso de elementos naturales, podríamos decir, plagas, verdaderos golpes que iba a traer sobre esta nación, para demostrar su poder y para sacar con mano poderosa a Israel, a quien él denomina durante esos pasajes, ¿cierto?, como su hijo, su primogénito. Entonces nosotros hemos estado revisando las últimas semanas cómo Dios ha obrado en las plagas, ¿cierto? Ha traído distintas plagas con naturalezas que son, elementos que son muy naturales, ¿cierto? Sangre, ha convertido el agua en sangre, ha traído moscas, ha traído ranas, ha traído enfermedades, ha traído peste para el ganado, ha traído también granizo mezclado con fuego. O sea, Dios ha traído y ha desplegado un poder maravilloso, pero también muy terrible. Y ha deshecho prácticamente a Egipto. Lo ha, podríamos decir, humillado, lo ha traído a sus rodillas. No obstante, hay un personaje que ha sido, ¿cierto?, el antagonista y que ha sido también la demostración, podríamos decir, del corazón humano, que es el faraón, el rey de este pueblo, que se ha rehusado todo el tiempo de manera muy rebelde a dejar ir al pueblo, es decir, a que Dios haga su voluntad soberana sobre este pueblo, y por causa de eso ha sufrido muchísimo el pueblo de Egipto, y también yo creo que el pueblo de Israel, porque al principio de las primeras plagas no hubo una separación tan tajante entre las plagas de sangre, por ejemplo, las ranas, como lo vemos después. La última plaga que nosotros revisamos es la plaga de langostas, que está descrita en el capítulo 10, desde los versículos 1 al 20, y eso es lo que estuvimos revisando la semana pasada. Y veíamos cómo en esta plaga de langostas, una vez más, Faraón parece tender a quebrarse, ¿cierto? Parece tender a querer ceder, pero finalmente termina haciendo su voluntad y termina una vez más siendo obstinado como lo ha sido hasta el momento. Y ahora vamos a ir entonces a las últimas dos grandes plagas. Estas dos plagas marcan, podríamos decir, ya como el hito definitivo y el cierre a este relato que hemos estado estudiando durante las últimas semanas. Es un relato bastante terrible y bastante iluminador también para nosotros. Y creo que para muchos de ustedes que quizá lo estén estudiando por primera vez, esto traiga muchísimo aprendizaje en torno a por qué la escritura retoma
figuras tales como el Cordero Pascual o el Cordero de Dios, o como Jesús es finalmente llamado el Cordero de Dios. Acá podríamos encontrar el génesis o el inicio de esta nomenclatura para referirnos a Cristo. Así que el día de hoy vamos a comenzar entonces con la lectura del capítulo 10, de los versículos 21 al 29, y ahí sí les pido que me ayuden con la lectura para que también sea más dinámico y didáctico. No sé si alguno de ustedes quiere ofrecer voluntaria para leer. Yo, Feli. Ya, por favor. Ya, Éxodo 10 del 21 al 29. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Bien, gracias por la lectura, Connie. Vamos entonces a comenzar la reflexión en torno a este pasaje, que si se dan cuenta no es muy extenso, como ha sido el caso en otras plagas y la descripción de lo que va sucediendo, pero sí ya marca, ¿cierto?, una diferencia como sustancial con los relatos anteriores. En primer lugar, ¿cierto?, tenemos la plaga o el tipo de plaga. De acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿en qué consistía esta última plaga que está Dios, ¿cierto?, trayendo sobre Egipto? Versículo 21. Pero oscuridad, Pipe. Muy bien. Pero ¿cómo está caracterizada la oscuridad? Como tinieblas. Muy bien, tinieblas. ¿Algo más que diga el pasaje sobre estas tinieblas? Que no podía ni siquiera tocarse o así. Que iban de nuevo. a ser Demasiadas tinieblas. ¿Y qué dice la última parte del versículo 21? Tanto que cualquiera las palpe, sobre toda la tierra de Egipto. Ya, ¿qué significa que cualquiera las palpe? Que va a ser espeso. Espesa, muy bien. Entonces, primero, ya, hay tinieblas, ¿ya? Pero nosotros a veces pensamos que es como una suerte como de noche, ¿ya? ¿Cierto? Como que va a ser como la noche. Ya, no es lo que el relato está diciendo. El relato está diciendo que vienen tinieblas, que es distinto, porque en la noche hay oscuridad, pero que venga tiniebla tan densa que sea palpable, estamos hablando, ¿cierto?, de una oscuridad sobrenatural. Es una oscuridad que no puede ser producida o que no puede ser experimentada a menos que sea, ¿cierto?, por obra de Dios mismo. Dios estableció la noche, pero en la noche también Él estableció la luna, ¿cierto?, las estrellas para que brillen y haga un poco de luz, ¿cierto? Y si tú prendes lumbrera en la noche, tú vas a tener luz de todas formas. Pero acá las tinieblas fueron tan densas que iba a ser imposible ver. Es decir, es una luz, o sea, es una oscuridad total, ¿ya? Entonces, cuando la palabra del Señor dice que es una tiniebla tan densa, ¿cierto?, que tanto que cualquiera las palpe, estamos verdaderamente hablando de una oscuridad terrible, ¿ya? Ahora, cualquiera de ustedes que haya sufrido cuando chico o chica, ¿cierto?, de miedo a la oscuridad, o sea, esta es la peor pesadilla que pudiésemos imaginarnos, ¿cierto? Y si alguno de nosotros como adultos tampoco somos muy asiduos a andar en la oscuridad, creo que imagínense lo que significará para este pueblo experimentar esta densidad de tinieblas. Tanto que ninguno iba a poder ver al otro. No sé si ustedes han experimentado esa oscuridad absoluta, quizás en su casa, ¿cierto?, con las cortinas cerradas, que se pone la mano delante del rostro y no la pueden ver.
Bueno, esto es lo que sucedió para este pueblo, pero durante 3 días. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de una oscuridad muy densa, de una plaga muy terrible y que produce varias consecuencias. Lo lógico, ¿cierto? Y lo obvio es que toda la dinámica y toda podríamos decir, como la vida cotidiana se paraliza de inmediato, porque para lo más mínimo nosotros necesitamos la luz. Por muy bien que nosotros nos conozcamos nuestra casa, ¿cierto? Ir al baño sin luz, donde tú no ves nada, se convierte automáticamente en un desafío, pero terrible. Entonces, imagínense el comer, ¿cierto? El desenvolverse, el hacer la actividad física más mínima, ya esto no era posible. Pero no es solo eso, sino que también en la oscuridad hay una suerte de confinamiento, hay una suerte de aislamiento. Por tanto, este pueblo va a sufrir durante 3 días una soledad muy extrema. Es una situación, ¿cierto? Muy tremenda. Además de eso, de acuerdo, ¿cierto? A los versículos 21 al 29, lo que acabamos de leer, ¿cierto? Más avisa Dios que va a suceder. Que los hijos de Israel van a tener luz en sus habitaciones a pesar de las tinieblas que van a cubrir todo Egipto. Muy bien. O sea, además de ser una tiniebla muy densa y de ser una oscuridad sobrenatural, es una oscuridad que no va a abarcar la totalidad de Egipto, sino que va a haber una parte en la que, de alguna forma, Dios iba a hacer una división, ¿cierto? Y esta es de nuevo una división sobrenatural, porque las tinieblas iban a llegar hasta una parte, y donde habitaba el pueblo de Israel, ¿cierto? La tierra de Egipto, que era la tierra de Gosén, ellos sí iban a tener luz en sus hogares. Pregunta, ¿qué significa que el pueblo de Israel tenga luz y que el resto esté en tinieblas? ¿Cómo ustedes lo perciben eso? Felipe, yo creo que puedo pensar que es como una analogía respecto de los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, hasta el día de hoy. Muy bien, ¿por qué? Como, ¿Cuál sería la como explicación? porque los hijos de sí, porque los hijos de Dios tenemos una, ¿cómo se dice? Como una comunicación directa con el Señor. O sea, nosotros podemos ir a Dios, nos equivocamos, podemos pecar, pero vamos a Él, le pedimos perdón y sabemos que Dios nos perdona, que Él nos restaura, que Él nos sana. Entonces yo creo que eso, un poco como una analogía con la luz que había en ese minuto. Y la oscuridad es para la gente que no tiene al Señor, que no es hijo de Dios. Esa persona vive en tiniebla, en oscuridad, y no lo ve, no se da cuenta. Pero hay una diferencia que nosotros como hijos de Dios nos damos cuenta. Tal vez el resto no se da cuenta, pero nosotros sí nos damos cuenta de eso. Muy bien, muy bien. Porque precisamente acá nosotros podríamos hacer varias aplicaciones respecto de esta cierto plaga que Dios está trayendo sobre Egipto. Podríamos también elucubrar o concluir muchas cosas, elaborar sobre esto. Pero lo cierto es que Dios, de alguna forma, está haciendo patente algo respecto de Egipto. Y yo creo que Dios de alguna forma también determinó que esta fuese la 9ª plaga, que fuese una plaga que marca un antes y un después en la dinámica con Faraón, precisamente porque es una plaga que pudiésemos decir menos dolorosa o menos difícil de sobrellevar que, por ejemplo, cayeran granizo, ¿cierto? Se muriera la mitad o todo el ganado de una peste, o incluso las úlceras, ¿se acuerdan? Esas llagas, esa sarna, suerte de sarna que se le vino el sarpullido. Todas esas plagas fueron sumamente dolorosas y terribles de experimentar. Pero esta oscuridad, aunque no es un daño, digamos, físico profundo, porque debe haber habido, ¿cierto?, alguna dificultad ahí, por ejemplo, 3 días sin comer, me imagino yo, 3 días sin poder bañarse, 3 días sin poder estar, ¿cierto?, con comida. Tiene claramente un perjuicio esta plaga. Si es una plaga que de alguna forma hace patente una realidad espiritual de Egipto, que es un pueblo que está sumido en las tinieblas. La palabra de Dios recoge muchísimas veces la idea de que nosotros hemos sido traídos de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Dios se adjudica, podríamos decir, ser el padre de las luces, el padre de la luz.
como una forma, ¿cierto?, de elaborar, ¿cierto?, y de didácticamente mostrarnos a nosotros, los hombres, que en él no hay mancha, que en él no hay pecado, que en él no hay maldad. Entonces, las tinieblas han sido como desde la elaboración bíblica, ¿cierto?, una constante muestra o tienen como un constante significado de la maldad, de la perdición, de la oscuridad y del ministerio de nuestro enemigo, el diablo. Por tanto, acá es como si Dios descorriera el velo, podríamos decir, espiritual, y de repente se hace patente lo que espiritualmente es una verdad, que es que el pueblo de Egipto ya está en tinieblas y que la realidad del corazón de Faraón es esta, que está su entendimiento entenebrecido y que está su corazón oculto a la gloria de Dios. Algo así es como lo que nosotros veíamos el día miércoles o jueves, no me acuerdo qué día tuvimos esta sesión esta semana. Jueves parece que fue, ¿no? Sí, el día jueves respecto de Romanos. Es decir, cuando el hombre se aleja de Dios, empieza a una caída que es como una caída vertiginosa, una suerte, ¿cierto?, como de deslizamiento moral, que termina en la total confusión y la total depravación del ser humano. El hombre, lejos de Dios, pierde toda noción de la realidad. ¿Por qué? Porque en Dios está la iluminación y en Dios está la luz. Y cuando nosotros nos alejamos de la luz y le damos vuelta a la espalda a la luz, entonces nos sumimos en las tinieblas. Acá está pasando eso. El faraón, el corazón de Faraón está totalmente obstinado en contra de Dios. Por tanto, el corazón de Faraón está en tinieblas. Y Dios lo que hace es como traer las tinieblas de manera patente para que envuelvan a todo este Egipto, para que se den cuenta de lo que significa estar en esta necedad absoluta, en este endurecimiento absoluto. Es como sacar del corazón de Faraón estas tinieblas y hacerlas patentes para que el pueblo sufra. Aún así, nosotros podríamos pensar que lo correcto o lo obvio o lo lógico es que todo el país se cubriera de tinieblas, pero Dios hace la diferencia con su pueblo. No porque su pueblo sea mejor, no porque su pueblo haya hecho méritos o no porque su pueblo lo merezca sencillamente, sino que porque a Dios así le ha placido hacerlo, porque Él protege a los suyos. Y eso ha sido ya una constante, ¿cierto? Dios ha hecho la diferencia entre Egipto y su pueblo. Finalmente, al final de esta, ¿cierto?, podríamos decir golpe, esta plaga, Dios vuelve a tener, ¿cierto?, un altercado, podríamos decir a través de Moisés, ¿cierto?, con Faraón, pero Faraón toma, ¿cierto?, una determinación. ¿Qué es lo que gatilla esta determinación? De acuerdo al versículo 24 y 25. ¿Cuál es el problema nuevamente con Faraón? Faraón no quiere que saquen los animales, la oveja o el ganado. Que no saquen nada de ahí, solamente que se vayan ellos solos. Exactamente. Es decir, Faraón intenta ceder, ¿cierto?, a la propuesta de Dios, pero le dice, bueno, pero te vas sin animales. Tú andas a servir al Señor, pero sin animales, ¿cierto? Se vas sin tus ganados. Es como una forma de decirles, bueno, te vas, pero te vas sin provisión, por tanto después tienes que volver a buscarla o de alguna forma más seguro de que te vas empobrecido. Pero ¿cómo responde Moisés? De acuerdo al 25 y al 26. Él igual le exige a Faraón que también les dé sacrificios y holocaustos para ofrecer a Jehová, y además les dice que van a llevarse a todos los animales, que no van a seguir en el fondo la instrucción que él les está dando. Muy bien. Moisés ya ni siquiera, ¿cierto?, como que se digna como a corregir a Faraón o a suplicarle, ¿cierto?, por favor, déjanos ir con nuestros... No, es como que yo creo que si algo hemos notado, ¿cierto?, a lo largo de estas 9 plagas, es que el carácter de Moisés se ha ido desarrollando. Él ha ido perdiendo el miedo, ¿cierto? Partió siendo un hombre muy temeroso, diciendo, ¿cómo voy a ir a hablar yo ante Faraón? Soy tardo para hablar, ¿cierto? Soy lento de habla, ¿cómo me va a escuchar? ¿Quién soy yo para ir? Y ahora lo vemos, ¿cierto? Resueltamente contestando él, ni siquiera a Aarón, ¿cierto? Lo vemos a Moisés contestando y le dice, ¿sabes qué? La verdad es que hasta tú nos vas a dar vacas para que nosotros sacrifiquemos. Esta es la verdad, o sea, como tu petición es tan absurda que déjame decirte que va a ocurrir, no solamente no va a ocurrir lo que tú dices, sino que va a ocurrir todo lo contrario. Tú me vas a dar vacas para que nosotros sacrifiquemos. Y nosotros nos vamos a ir con todos nuestros animales. Y fíjense cómo le dice, no quedará ni una pezuña, o sea, no se va a quedar nada. Nos vamos a ir con todo. Esta declaración de Moisés
si bien es una declaración contestataria, ¿cierto? Un poco incendiaria también, porque recordemos que le está hablando a Faraón, le está hablando al rey de Egipto, también denota que Moisés está plenamente convencido de que Dios tiene el poder verdaderamente para llevarse a su pueblo de Egipto. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Moisés es capaz de hacer esta declaración tan asertiva y tan a la vez, ¿cierto?, resolutiva? ¿Cómo es que Moisés llega a poder decir esto con toda la autoridad con que lo dice? ¿Qué creen que ha pasado en el corazón de Moisés durante todo este tiempo? ¿Sí, Meli? ¿Levantaste la mano? Levantaste la mano, mamá, pero no sé si es porque quieres hablar o porque... Sí. Creo que tiene que ver con la madurez de su fe. Al principio él comenzó muy timorato, como tú lo dijiste, miedoso, porque realmente en este proceso él ha ido conociendo el carácter de Dios y ha visto cómo Dios es el pastor en realidad de Israel. Él es el jefe y solamente él es un instrumento en las manos de Dios, porque ha visto que él no es el que hace los milagros, es Dios a través de la promesa que le ha hecho a ellos como pueblo, y han visto que Dios es fiel. Creo que la fidelidad de Dios es algo que ha patentado en la vida de Moisés hasta este minuto. Y eso le ha hecho a él ser fuerte. Creo que cuando las personas en el Evangelio maduramos, ya cualquier prueba no nos tira a tierra, por decir así. Una prueba pequeña ya no nos tira a tierra. Porque el Señor a través de estas pruebas atacó diferentes aspectos de la vida de los egipcios y del pueblo de Israel. Pero ahora las tinieblas hacen la gran diferencia. Hacen la gran diferencia. ¿Por qué nosotros podemos seguir adelante? Porque la luz de Dios está en nuestra vida. Eso. Amén, súper. Verdaderamente, como bien señala mi mamá, nosotros acá tenemos un ejemplo de cómo la fe de los hijos de Dios crece también en medio de las circunstancias difíciles y adversas. Porque si bien estos juicios y estas adversidades han sido en contra de Egipto, Israel ha sido el testigo de primera fila, podríamos decir, ¿cierto? Está ahí donde las papitas queman. Israel está viendo cómo Dios, en su maravilloso poder, ¿cierto?, desplegado, está destruyendo lo que ellos llamaron hogar durante 400 años, que no es menor. Lo que Israel está presenciando es cómo Dios está golpeando las mal llamadas deidades que este pueblo había atesorado en su corazón. Y quizás cuántos israelitas fueron seducidos por esta idolatría y en ese tiempo de estadía, ¿cierto?, de estar en Egipto, hicieron suyos algunos dioses que los egipcios llamaban dioses. Entonces, lo que el testimonio de cada una de las proezas que Dios ha hecho, no solamente es un testimonio para egipcio, y no solamente para el sufrimiento de los egipcios o para que el corazón de Faraón sea, podríamos decir, subyugado, sea quebrado delante de Dios, sino que también es un mensaje para el pueblo de Dios, y en este caso para Moisés. Y lo vemos creciendo en su liderazgo, pero no es un liderazgo simplemente, es su fe en Dios. Entonces Moisés llega, fíjense bien, a Egipto temeroso, llega a Egipto, ¿cierto?, dudoso de la voluntad de Dios. De hecho, cuando Faraón no deja ir de inmediato a su pueblo de Egipto, Moisés va y le dice, ¿para qué me trajiste? ¿Cierto? Ahora está ahí, hiciste todo más difícil para este pueblo, ahora están sufriendo, entonces, ¿cuál es tu propósito? Y termina enfrentando a Faraón diciéndole, nosotros nos vamos a ir con todo. En este punto de la historia, nosotros vemos cómo el poder de Dios ha cambiado a Moisés y lo ha hecho un hombre valiente. Pero no es Moisés el experto en retórica. No es Moisés, ¿cierto?, el gran líder o el estratega. Es Dios mostrando su gloria y cambiando a un hombre que era un asesino, que era un renegado, ¿cierto?, que era un simple pastor de ovejas, y transformándolo. Acá vemos la gloria de Dios y el poder de la gloria de Dios. Porque esto es lo que hace Dios. Toma hombres inútiles, hombres quebrados, hombres que son poca cosa, y los transforma para llevar a cabo sus planes y propósitos maravillosos. Entonces no es menor lo que está sucediendo acá en este enfrentamiento. Ahora sí,
de todas formas, cuando vemos este despliegue, ¿cierto?, de fe de parte del corazón de Moisés, Dios sigue obrando en la vida de Faraón soberanamente. Y de acuerdo al versículo 27, ¿qué es lo que continúa Dios haciendo con Faraón? Endureció el corazón de Faraón. Endureció su corazón. Es decir, eso no significa que Dios no siguiera adelante su plan. ¿Se dan cuenta cómo Dios pudo provocar en Moisés un cambio tan grande que él tiene total fe y certeza de lo que va a suceder, a pesar de que Faraón parece ser, ¿cierto?, inflexible todavía en su manera de pensar? Entonces acá estamos dando cuenta cómo es la fe y cómo Dios obra en nosotros. Porque no cambiaron las circunstancias. No cambió el corazón de Faraón. No tuvo una buena respuesta, entre comillas. Pero Moisés ahora está entendiendo por fin cómo Dios ve la situación. Y ya no duda del plan de Dios, sino que ahora entiende que esto es parte del plan de Dios y Faraón continúa mal, pero no importa. Moisés ya no duda del plan de Dios. Finalmente, el versículo 28, nosotros vemos la actitud de Faraón, porque tiene que haber sido una como respuesta que él no se esperó. Fíjense cómo reacciona Faraón. ¿Qué dice el 28? Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Ya, la reacción de Faraón, ¿cuál fue? Agresiva. Fue súper agresiva y es la primera vez que lo vemos, ¿cierto?, amenazando de muerte a Moisés. Sí. O sea, verdaderamente no pasó inadvertida la respuesta de Moisés hacia él. Tiene que haber sido una respuesta que yo creo que probablemente en la corte de Faraón deben haber quedado así como con esa cara, ¿cierto?, de sorprendido. Como, ¿qué sucedió aquí? ¿Cómo se le ocurre a este pastor de ovejas, ¿cierto?, hablarle así a Faraón? Es como, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a ir con todo y tú nos vas a dar ganado. Entonces Faraón te dice, ándate de acá, no vuelvas a estar en mi presencia y si me vuelves a ver, vas a morir. Es una sentencia de muerte, podríamos decir. O sea, Faraón ya estuvo suficiente. Ahora Faraón está completamente molesto. Pero no queda con la última palabra, porque Moisés fíjense cómo le responde Moisés, a mí me da mucha risa esto. Versículo 29. Que no va a ver más su rostro. Ya, es como, ya, muy bien. Tú me dices que no me vas a volver a ver, tienes razón, no me vas a volver a ver. Pero la respuesta de Moisés da cuenta de algo. Él entiende que Faraón ha sido destinado a la muerte. Entonces es súper profundo. Porque cuando Dios envía a Moisés, ¿cómo lo envía? ¿En qué calidad lo envía? Como mensajero de Dios. Como mensajero de Dios. Como lo envía, ¿se acuerdan? Como un embajador de Dios. Es decir, rechazar a Moisés. ¿A quién está realmente rechazando Faraón? Adiós. Adiós. A Dios. Entonces, cuando Faraón le dice muy resueltamente y con mucha personalidad a Moisés, no quiero volver a ver tu rostro, ¿a quién realmente no quiere volver a ver? Adiós. 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 Entonces, la palabra de Faraón es una palabra muy terrible, porque es la palabra del hombre diciéndole al creador de todas las cosas, ¿sabes qué? Yo no quiero volver a ver tu rostro. Yo no quiero volver a verte. Yo no quiero tener nada que ver contigo y cuídate que te vuelva a ver. ¿Quién es el que sale perjudicado cuando le dice a Dios, no quiero volver a saber nada de ti? El mismo, el que lo dice. Exactamente. Por tanto, esta palabra de Faraón, vamos a ver que se cumple dramáticamente en su vida. Él no vuelve a ver a Dios, sino es hasta juicio final. Y esto es terrible. O sea, es una aseveración la que hace Faraón muy, muy terrible. Porque él no entiende que lo que está haciendo es, de alguna forma, decir, yo no quiero tu gracia, Dios. Yo no quiero nada que ver contigo. No quiero tu rostro. Y al hombre que diga esto, solo le depara juicio, tribulación y angustia. Solo le depara la muerte. Y un poco así ha sido la constante en la historia humana. Faraón es uno más de los miles y cientos de millones de personas que han transitado por esta tierra y que han transitado la vida diciendo, yo no quiero tener nada que ver con Dios. Yo no quiero el rostro de Él.
cuídate de que yo vuelva a ver tu rostro. Y nosotros lo hemos visto y lo seguimos viendo incluso hoy en día, en sociedades, en gobiernos donde se persigue a los cristianos y donde se busca erradicarlos porque hay un odio, hay un enseñamiento en contra del evangelio y en contra de los cristianos. Esos son gobiernos, hombres, mujeres, que en su corazón dicen, no quiero tener nada que ver contigo, Dios. Cuídate que te vuelva a ver. Cuando existen las quemas de Biblias, cuando existen las quemas de iglesias, cuando existe la persecución a la iglesia de Dios, son hombres y mujeres diciendo en sus corazones, yo no quiero tener nada que ver con este evangelio, yo no quiero nada que ver con esta noticia, yo no quiero tener nada que ver con este Dios. Y eso, en su ignorancia y en su estupidez, es solo juicio, es solo muerte y destrucción para el propio hombre, porque Dios no deja de ser Dios porque el hombre no lo reconozca como tal. Dios no disminuye ni un poquito en su poder, ni en su deidad, ni en su eternidad, ni en su infinitud, ni en ninguna de las características que él ha ido mostrando a lo largo de este relato. El único perjudicado de no tener a Dios insistiendo sobre su corazón es el hombre. Pero acá vemos una vez más la necedad del corazón que está en tinieblas, y por eso es tan elocuente la última de las plagas. Que Dios haya traído tinieblas habla muchísimo de la realidad espiritual de ese lugar y de la realidad espiritual de Faraón, que teniendo la luz sobre sí mismo, ¿cierto? Ante sus propios ojos, no es capaz de percibir la realidad, que en Moisés y en la palabra que Moisés traía había salvación, que él estaba ante el Dios vivo y verdadero, pero su oscuridad, su necedad no le permitió ver eso, y ahora vemos que hace esta palabra desafortunada a la que Moisés contesta, no porque quiera la revancha, ¿ya? No porque Moisés es como este hombre como que tiene que tener la última palabra y él tiene que contestarle algo peor. No, no estamos hablando de eso, no es una lucha chiquitita, ¿cierto? De orgullo o de ironía, quién es más sarcástico. No, Moisés contesta con la verdad y le dice, tienes toda la razón, no volveremos a hablar. Es bastante duro. Vamos a leer el versículo, o sea, el capítulo 11 para seguir avanzando. Si se dan cuenta, es un capítulo más cortito, pero luego tenemos un relato más elaborado y más largo. Ojalá vamos a tratar de alcanzar a ver lo máximo posible. ¿Quién podría leer el capítulo 11? ¿Yo? Yo puedo. Tiro. ¿Ya? ¿Quién? ¿Perdón? Javier. ¿Ya? ¿Sí? No sé. Ya, leo yo entonces. Del 1 al 10, porfa, amigo, el capítulo completo. Ya. Jehová dijo a Moisés, una palabra traeré aún sobre Faraón y... ¿Ah? Una plaga. No es lo mismo. Perdón. Ya, de nuevo. Era para ver si estaban atentos. Ya, está muy bien, es una muy buena técnica. Ya, vamos de nuevo. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país.
Ya. Si se dan cuenta, este relato está completamente ligado al anterior, es decir, en la parte donde está sucediendo esto de la plaga de las tinieblas, ¿cierto? Es que Dios da esta palabra a Moisés. Entonces, Dios ya había anticipado lo que ocurriría luego de la plaga de las tinieblas, porque esta no era la última plaga. La última plaga va a ser la muerte de los primogénitos. Y esta está como antecedida por Dios, o digamos así como anticipada por Dios, de ser la plaga definitiva, porque de acuerdo al versículo 1 que acaba de leer Javier, ¿cuál va a ser el resultado de esta plaga? La muerte de los... Morirá todo primogénito. No, esa es la plaga. ¿Cuál va a ser el resultado de la plaga? El versículo 1. Que los dejará ir. Muy bien. Dice, después de la cual Él os dejará ir de aquí. Antes, Dios siempre había dicho, ¿cierto? Faraón va a endurecerse, Faraón se va a endurecer, Faraón no los va a dejar ir. Dios siempre fue siendo honesto y transparente con Moisés, diciendo cómo iba a ser el proceso personal de Faraón frente a la verdad. Pero ahora Dios le dice, con esta plaga se van a ir. Porque con esta plaga los va a dejar ir. Y fíjese, me dice, y seguramente os echará de aquí del todo. No es que Dios está diciendo, bueno, y probablemente, ¿cierto? Porque nosotros decimos seguramente, no sé si eso pasa allá en México, pero acá en Chile muchas veces usamos el seguramente como probabilidad, ¿cierto? ¿Qué habrá pasado? Bueno, seguramente le pasó algo en el camino. Y nosotros como, puede ser. Bueno, acá seguramente no es posibilidad. No es que quizás Faraón los eche. Dios está diciendo seguramente como ciertamente, o sea, como algo que sí o sí va a suceder. ¿Se entiende? Entonces lo que Dios le está diciendo a Moisés es, yo voy a traer un golpe en contra de Egipto tan potente que ahora sí Faraón no va a tener posibilidad alguna de decir que no. Pregunta, ¿por qué Dios no comenzó con esta plaga? Si esta era la plaga que funcionó, ¿por qué no ahorrarnos los 9 pasos anteriores y listo con esta? Para mostrar su poder y también para que le conocieran y se me fue la idea. Ya, pero lo que dijiste está muy bien. O sea, nosotros podríamos ser, entre comillas, prácticos, ¿cierto? Y a veces tendemos a pensar así, prácticamente, ¿cierto? Bueno, es que yo haría esto así, ¿cierto? Y haría 3 pasos y tendría este resultado. Y nos gustaría nuestra vida, ¿cierto? Como manejada por nuestros planes, nuestros propósitos, que muchas veces consideramos muy sabios. Yo a tal edad voy a hacer esto, a tal edad voy a tener esto, voy a concretar este proyecto, voy a hacer esto, y a los 50 yo voy a retirarme porque ya voy a tener esta plata en el banco, voy a tener esta casa comprada, voy a tener este auto, mi vida va a estar resuelta. Pues. Y cuando nosotros nos metemos, ¿cierto?, a conocer a Dios y vamos viendo que Dios nos tomó de la mano y nos invitó a caminar con Él, nos damos cuenta que Él nos lleva por paisajes donde nosotros no habíamos previsto que nos iba a llevar, que nos lleva por lugares donde no habíamos pensado y muchas veces por instancias, situaciones, experiencias que a veces nosotros en nuestra altanería y en nuestra falta de prudencia decimos, yo no habría hecho las cosas así. Yo habría hecho esto y habría resuelto toda esta situación de una sola vez. Quizás nos faltaba el inteligente israelita, que a lo mejor se parecía un poco a mí o a ustedes, si es que se sienten identificados con eso, que habría dicho, ¿y el Señor por qué hizo llover granizo y no simplemente mató a todos los primogénitos? Y listo, la teníamos resuelta. Y estos 7 capítulos que hemos estado revisando, estos 6 capítulos que hemos estado revisando, lo hubiésemos hecho un capítulo donde Dios mató a todos los primogénitos y listo, se cumplió el cometido. Lo cierto es que Dios no está interesado en concretar planes solamente, como también en la forma en la que los concreta. Constantemente nosotros nos vamos a ver en la Escritura que Dios tiene planes que son mucho más complejos y que requieren de mucha más sabiduría que la que nosotros alcanzamos a percibir. Y lo que para nosotros podrían ser 1, 2, 3 pasos, ¿cierto? Y listo, Dios se toma tiempo, esmero, fuerzas, energía, porque Dios quiere trabajar con nuestro corazón. Y cuando nosotros comprendemos o empezamos a comprender esta verdad, es que podemos empezar a tener mucho más gozo en el trato que Dios tiene con nuestras vidas.
Porque si el compromiso de Dios fuera con nuestra felicidad, si el compromiso de Dios fuera con la felicidad del pueblo de Israel, Él los sacaba con esta última plaga y listo. Pero recuerden que el plan y el propósito de Dios, que fue sabio, prudente, que fue eternamente concebido así, contempló que el pueblo de Israel recibiera la noticia de que iban a ser liberados, pero que Faraón los oprimiera todavía más. ¿Se acuerdan de eso? Y ellos, en vez de experimentar un alivio inmediato en el plan de salvación de Dios, experimentaron la prueba y la aflicción y se desolaron. ¿Se acuerdan que ellos se sintieron desanimados y como que le dijeron a Moisés, oye, tú les pusiste la espada en la mano a este hombre, ahora nos va a matar? El plan de Dios no era que el pueblo sufriera por sufrir, pero sí era que el pueblo de Dios sufriera. Pero era que sufrieran para conocer a Dios. Y esto es lo interesante y lo novedoso de que muchas veces nosotros no entendemos de Dios. Es que Dios va a usar las circunstancias adversas y difíciles, y Dios va a usar el sufrimiento, pero no porque Dios sea un masoquista, o sea cierto, un Dios perverso, un aguafiestas cósmico que se goza de la maldad, sino que es porque Él desea que nuestro corazón sea transformado y lo podamos conocer. Ahora, lamentablemente, producto de nuestra condición caída y de nuestro pecado, es que nosotros tendemos a ser más receptivos ante el sufrimiento y tendemos a ser más, podríamos decir, blanditos a las circunstancias difíciles. Entonces, lo que Dios hace es atravesar a todo este pueblo por una serie de circunstancias adversas, donde va desplegando su poder, donde va mostrando su fiabilidad, su confiabilidad. Es en las plagas donde el pueblo ha visto la soberanía de Dios y el poder de Dios, pero también ha visto la fidelidad de Dios. El pueblo ha visto la protección de Dios. En medio de los granizos cayendo, el pueblo pudo ver, palpar lo que era tener un Dios que los protegía, porque en sus casas no cayeron granizos. ¿Se dan cuenta cómo Dios soberanamente actuó durante todas estas plagas, no solamente demostrando su poder, sino que también su relación con el pueblo de Israel? Cómo Dios reclamó su paternidad sobre este pueblo de Israel. Entonces, las plagas no están de más. No fueron un gasto de tiempo. No es que Dios se aburrió y empezó a hacer cosas porque sí. Cada cosa que este pueblo vivió fue porque Dios soberanamente lo determinó, pero porque era lo mejor que este pueblo pudiese vivir. Por eso cada circunstancia adversa en sus vidas, cada circunstancia difícil en las vidas de ustedes, por terribles que sean, por amargas que sean, nosotros podemos confiar en que este Dios que ha ido trabajando en los corazones de este pueblo, también ha ido trabajando en nuestros corazones. Y Él está en control. Y Él va a cumplir su palabra. Dígame, Astrid. Dijiste harto lo que yo iba a decir, así que va a ser más corto mi acotación. Pero aparte de como mirando al pueblo de Israel, también el tema del corazón del faraón, que si hubiese sido como uno ve el camino corto, no hubiese pasado toda esta fase de endurecer el corazón de faraón. Y lo que hablábamos la semana pasada de que en el fondo eso también nos ayuda a ver no solamente la misericordia de Dios, sino también su juicio. Exacto. Porque el faraón en el fondo, tus palabras textuales tengo aquí anotadas, que en el fondo él es responsable de la palabra escuchada y no obedecía. Entonces, claro, pues hubiese sido como ya matamos a todos los primogénitos y que Israel se ha libertado, no se hubiese visto esa parte. Y como muchas veces somos, como tú dices, duros y somos más, nos gusta el sufrimiento, tenemos como que ver como el mapa completo. Súper, muy bien. Franchi, ¿qué iba a decir? Sí, yo tengo una duda, porque, por ejemplo, ¿no es cierto que ya Faraón claramente no era elegido? Entonces, ya, eso lo tengo claro, pero de cierta manera podría llegar a ser que estas plagas que fueron como en aumento eran como ciertas oportunidades que el Señor le entregó a Faraón en algún momento antes de que él lo rechazara tanto y ya Dios decidiera de frentón cómo endurecer su corazón. ¿Es posible? ¿O como que hubiera una puerta de que él tuviera una posibilidad de creer o de creerle? No sé, como esas oportunidades de haberlo escuchado.
¿cachai? Claro. Sí. Lo que pasa es que la palabra oportunidad es una palabra compleja, porque da la sensación de que Dios da oportunidad al ser humano, como si en el ser humano estuviera el poder de tomar esa oportunidad o desecharla, cuando lo cierto es que la palabra constantemente, cuando nos habla de salvación, nos dice que en el fondo el que es salvo no es el que Dios le dio la oportunidad meramente, sino que es el que Dios obró para salvación, es decir, en el que Dios intervino. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros pudiésemos decir que la salvación es una oportunidad de parte de Dios, en el sentido exclusivo de oportunidad, estoy simplemente tratando de profundizar en ese concepto, estaría esta analogía, diciendo que estamos todos los seres humanos como en una especie de pozo, ¿ya? Y que Dios lanza una cuerda desde arriba. La cuerda es la oportunidad para salir del pozo. Pero ¿quién es en el fondo en el que sale del pozo? Es el que toma la oportunidad, el que toma la cuerda y, ¿cierto?, escala hacia arriba. Cuando la palabra del Señor nos habla de salvación, Él no nos dice que Él nos tiró la cuerda. Él dice que Él bajó y nos tomó y nos sacó. ¿Se entiende? No es como simplemente lanzar la oportunidad, es que Él vino por nosotros. Si fuera simplemente dar la oportunidad, Jesús es como el medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios, pero en realidad Jesús es es Dios que se acerca a nosotros. Entonces no es solo meramente una oportunidad. Entonces, ¿para qué te lo explico así? Porque podríamos decir, Dios le está dando oportunidad, pero Faraón la desechó. Entonces ahí estaríamos siendo arminianistas para identificar este pasaje y diríamos, finalmente Faraón se perdió porque él rechazó a Dios en el sentido de que él tuvo la oportunidad y Dios y él no aceptó. Pero no es lo que está pasando. Nosotros lo que acá vemos es que Dios viene y enfrenta a Faraón con su palabra y Faraón se hace cada vez más responsable de haber escuchado la verdad de Dios. Pero si Dios quisiera que Faraón fuera hijo de él, Dios habría intervenido y al final del relato, Faraón sería un hijo de Dios. Entonces, no es una mera oportunidad, sino que simplemente lo que estamos viendo es que Dios está tratando con un hombre que está preso del pecado, un hombre que no ha sido destinado a salvación, pero que producto de todo este proceso con Dios, su responsabilidad se ha ido agravando delante de Dios. Es decir, en vez de ser una bendición para Faraón haber escuchado a Dios, fue de maldición en el sentido de que ahora es más culpable ante Dios por haber rechazado a Dios. ¿Se entiende? Entonces es como simplemente para que tengamos cuidado, porque de lo contrario yo podría decir, sí, Faraón tuvo la oportunidad, pero en específico, en realidad nosotros en estricto rigor no hablamos de salvación por oportunidad, hablamos por intervención divina. Entonces, finalmente, Dios es el que no intervino en el corazón de Faraón, y cuando dice que Dios lo endureció, lo habíamos visto antes, estamos diciendo que lo que Dios hizo fue afirmar la resolución del corazón de Faraón a seguir en su propio camino y no, ¿cierto?, ser cambiado por Dios. No sé si se quedó un poquito más claro. Sí, me queda más claro. Lo que pasa es que yo creo que todavía no logro como dimensionar así en la totalidad la salvación por gracia, porque cuando habláis de responsabilidad también de repente digo, bueno, pero a lo mejor una persona puede como que en su responsabilidad reconocer a Dios ya, pero no importa, igual me quedó clara la respuesta. Es un conflicto que tengo ahí todavía dando vuelta. Ya, pero está súper que lo menciones. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de responsabilidad, estamos hablando de que cada uno de los seres humanos que experimentó la vida y que la experimentará hasta que Cristo regrese, tendrá una responsabilidad ante Dios de rendir cuentas por lo que hizo y lo que no hizo. De eso habla la Escritura, ¿cierto? Que nosotros estaremos ante el trono blanco y que estaremos dando cuenta de nuestras acciones. Entonces, todo pecado ante Dios es, digamos, como digno de culpa y digno de un castigo. Todo pecado. Pero no todo pecado va a tener el mismo castigo. ¿A qué me refiero con esto? Es la destitución eterna de la gracia de Dios, y de ahí en adelante suma y sigue. Pero nosotros tenemos una conciencia de la justicia de Dios. ¿En qué sentido? En que yo sé que no es lo mismo que yo le pegue a mi sobrino a que yo mate a mi sobrino. Ambos son pecados, podríamos decir. Pero uno es un pecado más grave que el otro. Y por tanto, uno tendrá un castigo más grave que el otro. ¿Sí? No es lo mismo que yo diga verbalmente algo a mi mamá, le diga, oye vieja, tú, o que yo le pegue a mi mamá. Son dos pecados, pero uno es más grave que el otro.
y por tanto de uno va a tener consecuencias más graves que otra y uno tendrá condenación más grave que el otro. Entonces, cuando yo hablo de responsabilidad, hablo precisamente de eso. ¿A qué me refiero? No es lo mismo nacer en el Amazonas, donde tú no conoces de Jesús y viviste tu vida ignorante de Dios, a ser faraón, que tú tuviste a un emisario de Dios que te vino y te habló 9 veces al que tú rechazaste. Ambos están en pecado, ¿se entiende? Pero no recibirán igual condenación, porque sus maldades no fueron las mismas. Entonces, cuando yo hablo de responsabilidad, hablo de eso. Es decir, que nuestras acciones y lo que Dios en su gracia común nos permite experimentar, nos tendrá también mayor condenación o menor condenación en la medida en que nosotros sepamos más o menos de Dios. Para la humanidad, por ejemplo, nuestra sociedad, es una sociedad que tiene muchísima más responsabilidad ante Dios. ¿Por qué? Porque ha tenido muchísimas más oportunidades de escuchar de Dios. Y eso en sí mismo significa que lo ha rechazado más. Entonces, más grave. A eso me refiero con responsabilidad. No sé si te un poquito más claro con eso, Sí, Fran. sí, bastante más. Gracias. Súper, súper. Es bueno que vayan haciendo esas preguntas porque la idea es que en estas situaciones nosotros podamos como ir clarificando esto. Porque a veces nosotros tenemos como la base, ¿cierto?, de que nuestra salvación es por gracia, pero no tenemos claras las implicancias o cómo aplicarlas a los casos específicos. Y es ahí donde tenemos que ser como bien meticulosos en que al aplicarlo no neguemos lo que declaramos como verdad inicial. Entonces, aquí es donde vamos disipando dudas, como por ejemplo, todos los pecados son iguales. No es verdad. Todo es pecado ante Dios, es condenable, pero no todos los pecados son iguales. No es la misma condenación la de uno que mata, ¿cierto? No es como que, ya, yo mato a una persona, pero Hitler mató millones, ya, no vamos a hacer igual, porque Dios es justo y Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso dice su palabra. Entonces, si nosotros en nuestro sentido común, que es caído, que es malvado, que es injusto de todas formas, podemos entender las diferencias que hay entre las acciones humanas, cuanto más Dios, que es totalmente santo y que gobierna sobre todas las cosas. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo esto va aplicándose de manera particular a cada caso. ¿Hay alguna otra pregunta o duda con respecto a esto? Yo, Felipe, quiero hacerte una pregunta con respecto a lo mismo. O sea, yo entiendo que el pecado es uno solo, ¿verdad? Independiente de lo que sea, es pecado, por lo tanto es condenable, como decías tú. Pero ahora me quedó como una duda respecto de eso, de que si todo es pecado, tú dices que igual es condenable, ¿verdad? Pero hay distintas como valoraciones para el pecado, a pesar de ser pecado. Exactamente. Ya. Hay como grados de pecado. Ya. Y por eso podríamos decir como que existe una gravedad. Ahora, la paga del pecado es la muerte. Sí. Entonces, ese es como el pecado más, o sea, es como la consecuencia menos grave, es sumamente grave, ¿ya? Sí. No es como que quiero que piensen que, va a haber un purgatorio para algunos que cometieron tales pecados, ¿cierto? Y para otros, no. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque normalmente, bueno, me pasó a mí y yo creo que a mucha gente le ha pasado el hecho de decir, yo no soy tan malo, porque en realidad yo no he matado a nadie, no he hecho, por ejemplo, no sé, los pecados así terribles que uno considera, no he hecho nada de esos terribles, pero sí he mentido y he hecho otros hartos, ¿verdad? Que son a lo mejor a mis ojos o a los ojos del ser humano menos terribles. Claro. Entonces uno tiende a pensar, a creer que en realidad yo estoy bien con Dios porque en realidad no es nada lo que he hecho, o sea, he mentido y he hecho como cositas bonitas, no son tan malas, pero en realidad el pecado es malo igual, o sea, es pecado nomás. Exacto. Entonces a eso me refería yo, que es tan condenable como cualquier pecado. Exacto. El problema de esa visión no es que no entiendan la gravedad de los pecados que mencionan como graves, es que no entienden la gravedad del pecado que mencionan como menos grave. Claro. Porque es verdad, yo no he matado a nadie. Eso significa que igual sobre mí no hay una consecuencia al pecado de ser asesino, porque ser asesino es grave. Sí. Sí, es grave ante Dios. El punto es que yo sea mentiroso ante Dios también tiene una gravedad que muchas veces en mi corazón, que es necio y que muchas veces, ¿cierto?, se engaña a sí mismo, yo no alcanzo a percibir. Y ahí está el problema. Claro. No es como negar que el asesinato, la violación, el abuso no sean graves, porque lo son.
Y creo que nosotros deberíamos también entender que son situaciones gravísimas. El problema es que la mentira, el engaño, la murmuración, los malos pensamientos, Jesús también los identificó como pecados gravísimos. Pero, ¿se entiende? Entonces, para nosotros es como, eso es normal. No, pero Jesús nos trae luz y nos dice, eso está mal también. Y eso también es condenable. Entonces, guárdate de esos pecados. Entonces, es como cambiar nuestra noción de los pecados que para nosotros son livianos o que a lo mejor ni siquiera son pecados. La Escritura nos va mostrando que sí lo son y que debemos arrepentirnos y que esos pecados también Dios los aborrece. ¿Se va entendiendo? Sí, y también tienen consecuencias en nuestra vida diaria. Exacto, sí. Pero las consecuencias, y por eso es tan importante tener esto en mente, porque por eso hay consejos tan importantes, por ejemplo, con la sexualidad. La palabra de Dios es explícita en decirnos que los pecados sexuales son pecados que traen consecuencias más graves sobre nuestro propio cuerpo incluso. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno podría decir, no, pero todos los pecados son iguales, pero no todos los pecados tienen las mismas consecuencias, y por tanto, no todos los pecados son iguales. La palabra del Señor a nosotros nos amonesta profundamente sobre eso, y es más adelante tú vas a ver que cuando Dios conforma al pueblo de Israel, Dios le dice, hay cosas que ustedes van a tener que pedir perdón y que van a ser perdonadas si ustedes sacrifican, pero hay cosas que si ustedes cometen, ustedes van a morir, porque no se va a permitir. Y por ejemplo, habían desórdenes sexuales y imagínense que Dios tenga que haberle dicho al pueblo que no hicieran esas cosas, era porque eran prácticas usuales. Y Dios le dice, ustedes no se van a acostar con animales. Y uno dice, pero obvio, es que no es obvio. Porque al lugar donde el pueblo de Israel fue, a la tierra prometida, las personas practicaban ese tipo de situaciones. Y uno puede decir, pero como, qué ridículo. Pero sucede. Entonces lo que Dios tiene que hacer es como un trabajo con nosotros de cambio de mente, donde lo que nosotros normalizamos y naturalizamos como prácticas que todos cometen, en realidad son pecados que Dios desagrada, que Dios aborrece. Y ahí es donde nosotros tenemos que reestructurar nuestro pensamiento, y esa es una obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero el Señor nos va dando luz y nos va mostrando. Entonces, ¿por qué es importante ver esto? Primero, para que entendamos que Dios nos ha dado la gracia de perdonar nuestros pecados, y eso es mucho, es harto decir que Dios perdona nuestros pecados. Es maravillosa la obra de Dios. Pero en segundo lugar, es también que nosotros tengamos cuidado de jugar con el pecado. Porque el pecado, hablemos de la violación, que para mí me parece un pecado que es muy terrible y muy severo. Nadie viola de un día para otro. Eso surge en una cadena de acciones donde tú vas sacando los límites de tu propia mente y te vas arrojando cada vez más al pecado. Primero con un pensamiento, ¿cierto? Luego un pensamiento que se transforma en una manera de pensar, luego en un comportamiento lascivo, hasta que finalmente deviene en una acción pecaminosa grave. Cuando nosotros jugamos con el pecado, nosotros jugamos a desensibilizarnos. Es como si ustedes se acostumbran a tomar el tecito y primero lo calientan el tecito 30 segundos, después 35 segundos, después 40 segundos, después 45 segundos. No es que el agua se calienta menos, es que tu lengua se hace menos sensible al calor cada vez. Y tu lengua ya va tolerando cada vez mayor nivel de intensidad de calor. Eso es lo que pasa con el pecado. Nosotros nos ponemos tolerantes al pecado y lo que antes a lo mejor incomodaba un poquito, después ya no incomoda. Y después ya no solo no incomoda, sino que después gusta, motiva. Eso es el poder que tiene el pecado en nuestras vidas. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que evitar hacernos asiduos al pecado, impedir que nosotros nos habituemos a una vida de pecado donde las cosas sean como tan normales que nosotros lleguemos y las hagamos y no tengamos problemas, dificultades. Entonces, eso es para que nosotros tengamos conciencia de que el pecado puede partir por algo inocente, entre comillas, algo livianito, algo sin importancia, y puede terminar en algo terrible. Y yo les aseguro, ninguno que está sumido en el pecado llega ahí diciendo, uy, me caí, no sé cómo llegué acá. No, es que te fuiste desensibilizando. Fue un proceso donde el pecado te fue engañando, te fue dominando y terminas en el lugar donde llegaste. Entonces, una de las leyes del pecado es que te va a llevar donde tú no quieres ir. El pecado hace eso. Te va a llevar a un límite donde tú nunca pensaste que ibas a ser capaz de ir. El que terminó robando a una empresa millones y millones, partió robando pequeñas sumas de cantidad y no dándose mucha cuenta, hasta que de repente termina
defalcando una empresa completa. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, se fue habituando. Entonces, el pecado nos lleva a más. Y si se dan cuenta, eso nosotros lo podemos percibir como una graduación. Es como que va creciendo el pecado. Si no, el pecado crece y las consecuencias del pecado van a crecer también. Por eso yo insisto, no es lo mismo que ustedes cuando pecan, no sé, murmurando de alguien o pelando a alguien, no es comparable en términos de consecuencias y de repercusiones a una persona que mató a otra. No es comparable, ¿se entiende? Son pecados y Dios los aborrece, pero las consecuencias de un pecado frente al otro son distintas y dramáticas. Por eso hay hombres y mujeres en la antigüedad, durante el tiempo del Antiguo Testamento, donde simplemente por ciertas prácticas morían. Como una forma en que Dios mostraba patentemente que habían pecados que para él superaban el límite y es como radicalmente los sacaba, los apartaba. Porque incluso era peligroso para otros convivir con esos pecados. Entonces eso también nos va mostrando una mejor teología respecto del pecado y nos va como animando para que nosotros crezcamos en santidad y también para que tengamos cuidado de relativizar todo, porque cuando relativizamos decimos, bueno, da lo mismo, todo es igual, y no todo es igual. Eso es algo moderno, eso es algo actual, eso es algo que nosotros estamos como en una sociedad donde todo es lo mismo, donde tú tienes que hacer lo que te plazca y donde nada tiene verdaderas consecuencias, pero eso es algo actual. La iglesia de Cristo que se ciña bajo las reglas de la Escritura nos muestran que no todas las cosas son iguales ante Dios y por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué quieres aportar, mamá? En realidad lo que estás diciendo es muy profundo y ojalá que todos tomemos conciencia frente a la realidad del pecado. El pueblo de Israel hasta ese momento no tenía una ley, ¿no es cierto? Cuando Dios enfrenta al faraón, ellos todavía no tenían una ley. Después viene la ley de Dios, que es la que va a revelar el pecado. La ley de Dios que va a revelar la condición del corazón, porque hay pecados que sancionan la ley de Dios con la misma muerte, como tú decías. Y eran muy graves, por ejemplo, destruir una familia. Por eso el adulterio era con pena de muerte. Y otros pecados más, por ejemplo, meterse al santuario así indignamente, era penado con la pena de muerte. Tanto en la ley ceremonial como en la ley moral, habían sanciones de muerte porque hay pecados que son más graves que otros. Pero cuando nosotros somos mundanos, tenemos una conciencia que nos dice que lo que es bueno es malo y es relativa, porque depende de la cultura, de muchas cosas que están en nuestro entorno. Pero cuando venimos al Señor, el Señor empieza a nosotros a revelarnos realmente qué cosas son pecado y qué no es pecado. Porque la ley de Dios revela lo que hay en nuestro corazón. La ley vino para eso, para revelar nuestro corazón. Por eso no podemos ignorar la ley de Dios. No podemos ignorar lo que Dios dice en su palabra, porque eso nomás nos va a liberar de cometer desastres en nuestra vida, porque las consecuencias las vamos a vivir. Israel moría mucha gente, como tú decías, por estas situaciones de pecados sexuales. Hoy, si nosotros vemos a nuestro alrededor, se ha hecho tan abierto toda la sexualidad y las chicas, los chicos, tienen muchas parejas antes de casarse. Pero eso está trayendo consecuencias al organismo, al sistema de valores, todo se va rebajando, pero la palabra de Dios, lo maravilloso de esto es que no va a cambiar, y no cambia, jamás. Y por eso que creo que este estudio, a pesar que es el Antiguo Testamento, que hay mucha gente que dice que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, y yo digo, sí es el mismo. Pero a nosotros nos ha alcanzado la gracia. Y porque la gracia de Dios nos libra, nosotros podríamos estar haciendo las mismas cosas que el resto del mundo, porque el pecado cauteriza la conciencia, nos hace malos pero rematados, para que la gloria de Dios, el justo juicio de Dios, resplandezca. Así que eso quería leer. Eso nomás. Bien, vamos a avanzar entonces.
Versículo 2 dice, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. O sea, ¿qué ha pasado hasta el momento? De alguna forma, Faraón continúa, ¿cierto?, obcecado en su propio pensamiento, continúa determinado, continúa constantemente, ¿cierto?, endurecido, pero vemos que los egipcios parece que han recibido el testimonio, ¿cierto?, de las maravillas de Dios, tanto así que comenzaron a respetar a Moisés y Dios le dio gracia a los israelitas para que le fueran pidiendo oro, ¿cierto?, y joyas, alhajas, dice ahí, y los egipcios se lo daban. Tal como Dios lo había dicho, ¿cierto? Al principio, ¿se acuerdan que Dios lo había anticipado y había dicho, ustedes le pedirán a su vecina y le van a dar y ustedes van a despojar a Egipto? ¿Se acuerdan de eso? Se está cumpliendo. Entonces, acá vemos la fidelidad de Dios y vemos cómo se cumple la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Después dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Y acá se pone como el relato, ¿cierto? Toma un cariz dramáticamente terrible. Porque ahora Dios mismo se va a pasear, podríamos decir, por las calles de Egipto. Ahora, recordemos esto. Dios es un Dios santo. Es un Dios tan santo, como lo habíamos visto ciertas sesiones antes en Romano, que la palabra habla de él como santo, santo, santo. Es decir, un Dios perfecto en integridad y en su moral se va a pasear entre un pueblo pecador. ¿Qué sale de eso, creen ustedes? ¿Qué sucede cuando un Dios santo se acerca a un pueblo que no es santo? Dios va a tratar de transformar al pueblo. No, no es lo que pasa. Yo creo que hay juicio. Hay muerte. Hay juicio, hay muerte. O sea, estamos hablando de que uno podría ponerse a celebrar, ¿cierto? Un incauto podría decir, bien, aleluya, el Señor viene y va a pasear a la medianoche por Egipto. ¡Súper! Saquemos la foto, ¿cierto? Una selfie con el ángel de Jehová que ahí va pasando. No. El aviso de que Dios viene y pasea por este pueblo no son buenas noticias. Estamos hablando de que automáticamente este pueblo está expuesto al juicio de Dios. Porque lo único que puede suceder cuando Dios llega a visitar a un pueblo impuro es que o ese pueblo es santificado o ese pueblo es ejecutado, porque Dios es un Dios santo y ante él no hay pecado posible que pueda permanecer. Entonces, claramente, este es un anticipo de que algo Dios va a hacer que es muy terrible, es muy fuerte. Dios está diciendo, viene juicio, y tal juicio que yo mismo voy a pasearme por acá. Entonces Dios dice, ya, voy a pasar, y dice automáticamente, versículo 5, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. O sea, me paseo yo, y ¿qué viene? Muerte. Y va a morir todo primogénito. No algunos, no los importantes, no los ricos. Desde Faraón, que es supuestamente el hombre más importante de esta tierra, hasta la persona trabajadora esa, la NN, la que no tiene nombre, la que no reconocemos. Todo va a morir. Este es el anticipo de lo que Dios va a hacer. Fíjense bien. Y habrá clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. O sea, viene el golpe definitivo, ese golpe que va a hacer que Faraón finalmente los deje ir. Pero es un golpe que viene con un juicio terrible que es mortandad. Dios traerá muerte. Y traerá muerte porque Él viene a ejecutar entonces su juicio en contra de este pueblo. Pero fíjense bien cómo ocurre un sinsentido, podríamos decir. Ocurre algo inesperado. Y de esto vamos a estar hablando la próxima sesión, la próxima semana. Contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. O sea, yo vengo con un juicio terrible, dice Dios. Yo voy a matar a todos los primogénitos, pero a mi pueblo no le va a suceder nada.
Y la pregunta que debería surgirnos, ¿cuál creen ustedes que sea? ¿Qué pregunta debería surgir aquí ante el versículo 7? Que a los hijos no le va a suceder nada. ¿Por qué Dios hace esa diferencia, pues? Muy bien, es la pregunta que va a guiar el estudio de la próxima semana. ¿Por qué? ¿Por qué si Jehová, el Dios Santo, viene a este pueblo y se va a pasear y va a matar a todo primogénito, por qué al pueblo de Israel no le va a suceder nada? ¿Qué hicieron ellos que les valió este pase? ¿Qué hicieron ellos que les valió esta posibilidad de quedar vivos cuando el resto va a morir? ¿Qué diferencia entre un egipcio y un israelita? ¿Qué está pasando acá? No hicieron nada, no tenían diferencia, pero Dios los eligió. Exactamente. Pero vamos a ver cómo esa elección queda patentada en esta salvación. Porque eso es lo que tenemos que ver. Ya, Dios los eligió, sí, pero ¿por qué no les pasó nada? Vamos a ver. Porque tenemos que entender en dónde surge esta idea de que Israel ha sido salvado del juicio y sus primogénitos no murieron. ¿Por qué? ¿Por qué no murieron los primogénitos? Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Dice, y descenderán a mí todos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Fíjese bien. O sea, el evento del 28 y 29 que estábamos viendo en el versículo anterior, ahora sale, ¿cierto?, el ánimo de Moisés, y él sale molesto, pero le advierte a Moisés, o sea, a Faraón, y le dice lo que va a ocurrir. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón nos oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todo esto, estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces ya está todo preparado para que ocurra la última gran plaga, la definitiva, la plaga que finalmente terminará por romper el orgullo de Faraón, terminará por doblegar, ¿cierto?, a Egipto y terminará por sacar a Israel de esa esclavitud en la que se encontraban durante tanto tiempo. Pero no lo hace Dios sin antes entregarle una enseñanza muy importante, no solamente para la vida de Israel, sino que para nosotros. Es una enseñanza que ha trascendido porque tiene todo que ver con nuestro Salvador Jesucristo, la Pascua. Y sobre eso vamos a empezar entonces a hablar la próxima semana a partir del capítulo 12 y vamos a entender un poquito por qué Dios instaura la Pascua y cómo es que se relaciona con nosotros. Porque nosotros nos fuimos liberados con Israel, pero acá vamos a ver que tiene todo que ver con nosotros y que Dios ya estaba prefigurando, estaba mostrando rasgos de lo que iba a suceder en el plan perfecto en la obra de Jesucristo. Vamos a quedar hasta acá. No sé si alguno de ustedes quisiera dar algún comentario, pregunta o reflexión en torno a lo que revisamos el día de hoy. Les doy el espacio de la palabra para que ustedes puedan hablar. Pipe, mira, que me llama la atención es que esto está como muy conectado con Romanos también, como de la elección y de los vasos de honra y de deshonra, de que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Exactamente. Y bueno, ahí vamos a seguir viendo eso en Romanos, que cómo se va detallando eso, pero me llama la atención cómo está conectado también con esto que estamos viendo. Sí. Se hace hermoso porque la palabra se hace vida. Es que toda la Biblia... ¿Qué iba a decirse así? Es que toda la Biblia en realidad está conectada, no hay nada que esté hacia el vuelo, está todo conectado una cosa con otra. Pero es impresionante, como dice el Javier, cuando uno la lee, y cuando lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ahí uno se da cuenta de eso. Sí. Bien, ¿alguien más que quiera compartir o preguntar? Que yo quería decir en realidad que uno puede comprobar con esto, no es que uno quiera comprobarlo, pero se ve patente de que en realidad Dios no cambia, Dios siempre es el mismo, porque podemos ver hace tantos años que ocurrió eso,
Y es lo mismo que nos ocurre actualmente a nosotros, porque Dios trabaja con nuestro corazón. Como tú decías, ellos pasaron por el desierto, pasaron una serie de cosas, y Dios trabajó con el corazón de ellos para que le conocieran realmente. Y es lo que el Señor hace cuando en nuestra vida actualmente nosotros pasamos por aflicciones, por dificultades, y de repente uno no entiende nada, como decías tú, y a veces se desalienta, y uno se da cuenta que el Señor está haciendo un trabajo, y un trabajo por amor a nosotros, para que nosotros le conozcamos y aprendamos a depender de Él realmente, y a entender que no hay nadie como Él, nadie en este mundo puede ni siquiera asemejarse al Señor. Entonces en realidad uno se puede dar cuenta de que, como dice su palabra, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, porque desde ese tiempo ya el Señor trabajaba con el corazón del ser humano por amor a ellos mismos. Amén. Entonces eso me queda como reflexión, por decir así, de esto que vimos hoy día. Súper. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera compartir algo? Astrid, ¿levantaste la manita? Ay, sí, es que me quedé con una idea, pero quizás me voy a ir un poco del tema de Éxodo. Pero de cuando mencionaste el tema de que cuando uno cae el pecado, empieza como a desensibilizarse del pecado, lo empieza a normalizar, como que lo vi de otra arista, y que no solo tenemos que estar atentos a cuando pasa con nosotros, sino con nuestros hermanos. Porque en el fondo estamos llamados también a hacer luz, donde sea que estamos. Y si no hablamos, y si no intercedemos, ¿cómo vamos a hacer luz? Amén. Entonces, y también somos un cuerpo, entonces siempre, pucha, justo ayer estaba viendo Filemón, que ahí Pablo como que siempre va hablando en pos del amor antes de que cumplir por cumplir, pero de que si de repente nosotros evidenciamos que algún hermano está, no sé, en algunas cosas, o alguien de la familia, etcétera, siempre es como tratando de sacar las malezas al tiro, porque si no después va a ser una enredadera y como que se va a desbordar. Súper, muy bien. ¿Mamá, levantaste la mano o se te quedó arriba? Parece que se lo acabaron. ¿Alguien más que quisiera compartir algo antes de que terminemos? Se me había quedado arriba. Ah, ya, se te había quedado arriba, no te preocupes. ¿Papá? Disculpa. No, tranqui. Sí, yo quería mencionar la palabra del Señor que cuando Jesús vino, Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que en mí cree no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, relacionado con la plaga de la oscuridad, porque esta oscuridad que refleja las tinieblas, ¿cierto? Es de donde nosotros venimos, o sea, nosotros estábamos en tinieblas y vino Cristo y nos trajo su luz y pasamos de la muerte a la vida, de la tiniebla a la luz. Entonces, cuando Pablo enseña a los corintios después, él dice que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, habla de la nueva criatura. Y esa nueva criatura no es decisión personal, o sea, como dijiste tú de la oportunidad, Dios me dio la oportunidad, entonces yo tomé la oportunidad y yo nací de nuevo. O sea, no es así, o sea, Dios nos hizo nacer, es como tú lo planteaste muy bien. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros estábamos perdidos, absolutamente, pero Él vino y nos sacó de la perdición y nos puso, ¿cierto?, en un lugar de privilegio, que es la luz. Y a Dios sea la gloria por ello. Pero lo que quiero enfatizar es que si estamos en Cristo, no hay ninguna condenación. No pasamos a juicio, o sea, fuimos liberados del juicio, de la condenación, de la muerte eterna. Y pasamos a ser parte del pueblo de Dios, o sea, somos hijos de Dios, y ese es un título que nos dio Dios, somos hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, el Señor nos ama tal cual como somos, pero Él quiere cambiarnos. Él quiere cambiarnos, no que nosotros cambiemos, Él quiere cambiarnos a su misma imagen y semejanza, y ese es el llamado a caminar en santidad. O sea, en el proceso del perfeccionamiento, o sea, cada día tomamos el Evangelio, nos negamos a nosotros mismos y seguimos a Jesús. O sea, ya no estamos para tomar el pecado, por así decirlo, como una opción, sino que a renunciar a él.
Somos llamados a vivir en santidad, a vivir para la gloria de Dios, vivir como hijos de Dios en su gracia. Amén. Eso quería destacar. Súper, súper. Bien, vamos a orar entonces, vamos a darle gracias al Señor por este estudio y que han invitado entonces para el día miércoles para continuar nuestro estudio de Romanos. ¿Ya? Vamos a orar. Señor, te agradecemos una vez más tu misericordia, tu amor. Agradecemos, Señor, tu palabra que nos ilumina y agradecemos, Señor, el relato de Éxodo que nos enseña un poquito más acerca de ti. Gracias, Dios, porque tú te mostraste a este pueblo con esas maravillas, con esos prodigios, con esos milagros. Y aunque debe haber sido tremendo observar cómo tú ibas y hacías las cosas con esas fuerzas naturales, Señor, y traías la lluvia, y traías las moscas, y traías las langostas, de todas maneras tú sigues siendo ese mismo Dios hoy. Y nosotros te hemos visto, pero aún más profundamente, porque hemos visto el sacrificio de Cristo y conocemos lo que tú hiciste a través de Él. Tú, Señor, no has dejado de mostrar tu poder, sino que lo has mostrado aún más todavía. Y te damos las gracias por esa transformación de nuestro corazón. Te damos gracias porque en lo cotidiano de nuestras vidas, muchas veces las cosas pequeñas que vivimos y en lo insignificantes que son nuestras vidas, te damos gracias porque estás ahí. Estás obrando en nuestros corazones, que muchas veces somos porfiados, que muchas veces somos llevados a nuestra idea, muchas veces nos gusta hacer lo que nosotros deseamos. Tú, Señor, sigues siendo tan bueno, tan misericordioso y bondadoso, que nos sigues amando, Señor. Así que en esta hora te damos la gloria, te damos la honra, y te queremos pedir, Señor, que tú sigas iluminando tu evangelio en nuestras vidas, y sigas permitiéndonos crecer a la imagen de Jesucristo. Transforma nuestro carácter, nuestra forma de pensar, y nuestra forma de vivir, Señor. Y yo te pido durante esta semana que tú nos sigas dando mayor claridad respecto de cómo tú has obrado en misericordia. Sobre todo te damos gracias por Cristo, porque la única diferencia entre Faraón y nosotros es que tú nos saliste a nuestro encuentro, Señor. La única diferencia entre Egipto y nosotros es que ellos estaban en oscuridad, pero tú hiciste resplandecer tu luz en nosotros, y por eso te estamos infinitamente agradecidos y también en deuda. Concédenos vivir, Señor, vidas en las que no te paguemos lo que tú hiciste por nosotros, porque no podemos hacerlo, pero sí que retribuyamos, Señor, en gratitud y en amor, en gracia, lo que tú nos has dado. Te bendecimos, te alabamos y te pedimos que estés con nosotros en esta semana. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien. Amén. Un abrazo. Muchas Chao. gracias. Amén. Muchas gracias. Pero